Bueno, quiero deciros que nuestro antecesor charlista, como lo soy yo, lo ha hecho desde el punto de vista artístico y un poco estudio historia. Creo que Lerin también tiene algunas facetas y algunos hechos que hoy no conocemos y que han tenido que influir en el urbanismo actual. Desde hace muchos años leí que este era un pueblo medieval y que esas calles estrechas y que ese tipo de direcciones y demás era típicamente medieval. Bueno, pues pasado el tiempo pude estudiarlo un poco más y mi opinión más o menos es la siguiente, que este pueblo, ya lo escribí en el libro que hicimos hace unos años con Marcelino de Alcalde, ya lo escribimos que este pueblo tiene tres partes. Una, lo que era el castillo del conde de Lerin, otra, lo que era el pueblo aquí, y otra parte, lo que era la zona donde tenía la gran casa o casona y que a su vez luego hizo el palacio renacentista. De todo ello no ha quedado nada de aquel palacio para haberlo estudiado, porque fue dinamitado por Espoz-Cimina a petición de los lerineses, porque ahí los franceses se lo resguardaban y ahí había todos los días había batallas. Así que no existe aquel palacio renacentista, no existe tampoco el castillo en la zona donde está ahora el fuerte, y no existe por una razón. Se ha hablado de cómo se despacha y se tiene que expatriar el conde de Lerin de aquí, de Lerin, porque el rey de Navarra lo que hace es conquistar Lerin y en ese momento, al irse, lo que se hace es tirarle el castillo. Ya no queda otra cosa. Si alguien mira con un poco de conocimiento y espacio, en la base hay unas piedras blancas. Eso es todo lo que queda del castillo de Lerin. Lo demás fue reconstruido en las guerras carlistas, que ese castillo luego fue reconvertido en el siglo XIX en fuerte carlista. Y a veces no nos damos cuenta que ha sido las guerras carlistas, sobre todo la primera guerra carlista, cómo ha sido tan importante para Lerin. Cuando uno lo estudia, ve que el informe final de la guerra de 1833-39 dice que Lerin está destruido totalmente, o casi. Dice y habla de unas 450 casas derruidas, de unas 600 y más. Fíjense en eso para decir, ¿qué nos ha quedado del Lerin viejo? ¿Qué nos ha quedado de las calles? Yo creo, cuando se hablaba aquí hace poco, de esas rectas que hay en las calles, me da la impresión de que en la reconstrucción, a partir de 1840-41, se reconstruye aquello que debía de ser algo ya arruinado totalmente. Se debieron de hacer, es una suposición, no lo sé, se debieron de hacer ese tipo de calles prácticamente rectas. También decirles que entre el castillo y el lugar donde estamos, quiere decir el pueblo, había un barranco tremendo, muy grande, y que ese barranco fue rellenado hacia finales del siglo XVI por iniciativa de los condes y del ayuntamiento. Los condes hicieron rellenar el barranco que hay entre el ayuntamiento y la parte donde tenía el palacio, es ahora la calle del conde de Lerin. Eso era un barranco también. Cuando se acaban las guerras, esos barrancos que protegían para las guerras, tanto en el fuerte como aquí, se hizo y se rellenó este espacio que significa que es la plaza, y el otro espacio que une el ayuntamiento con la calle Conde de Lerin. El urbanismo de Lerin es muy difícil de explicar y sobre todo muy difícil de comprender si no se entiende ese relleno de esta plaza, que a su vez significa que esta iglesia, voy a hablar ahora, la primera iglesia se hizo a un nivel, digamos,
cercano al nivel del pueblo, y que sin embargo poco a poco ha ido creciendo por la necesidad que ha habido, pues, de tener y acceder a esa plaza que se rellenó. Muchas gracias. Yo simplemente quería remarcar alguna cuestión constructiva que me parece muy importante, y es que este templo es como un palimpsesto, como uno de esos libros en los que cada vez que pasa una página va destruyendo y nos va enseñando después. Ha habido fases del siglo XIV que por suerte han dejado la puerta, que sería la portada del Evangelio. Ha habido esa fase del siglo XIV, nos ha dejado la bóveda del coro y nos ha dejado algunos elementos que también se pueden ver, por ejemplo, donde estoy señalando ahí, que serían los arranques de las bóvedas góticas de la primitiva iglesia, antes de que se hiciese el proyecto de ampliación de la cabecera. Después, una vez que se termina la cabecera, se derriban las bóvedas góticas, se sobreleva el templo y se homogeneiza todo el espacio arquitectónico. También hay un momento muy interesante que comentaba antes en la sala, y es que posiblemente en el primer proyecto de Juan de Villarreal se pensaría en una bóveda de crucería, al estilo, por ejemplo, la de Camporroso o Losada. Si nos fijamos en el crucero, verán, por ejemplo, ahí, o en el otro lado, ahí, verán unas ménsulas que señalarían el lugar a partir del cual se elevarían bóvedas de crucería. Vamos a acabar. Yo lo que os invito, quizá hoy somos muchos y no podemos andar deambulando hasta ahora por la iglesia, pero sí os invito, voy a señalar la zona y os invito a que cuando vengáis, quizá algún día, alguna mañana con más tranquilidad, podáis ir viendo más detalladamente todo lo que hemos dicho en la conferencia, ¿no? La nave esta central, esta nave tiene una dirección hacia el oeste. Esto está orientado en el centro de la nave hacia el oeste. El pie de la torre, que es esta parte, el sotocoro, este del arco escarzano del que hablábamos, está construido en la etapa renacentista, y aquí está el coro donde están las imágenes del hombre con catalejo y el sol labrada en la sillería de madera, que bueno, pues cuando vengáis quizá con más individualmente, más poco a poco, pues podéis tratar de buscar. Yo también tengo que buscarla, quiero decir que yo la he encontrado, como ya sabéis, esa imagen desafortunadamente con poca resolución. Aquí tenemos la bóveda de crucería gótica de la que os hablaba, y es una bóveda pues que muestra la parte gótica de la iglesia, pero si os fijáis con atención, por toda la iglesia, en la parte de los muros bajos, encontraréis restos góticos. Por ejemplo, fijaos encima de este arco, que es también un arco, un trozo de arco escarzano. Aquí tenéis un arco ojival que ha sido luego después cegado y continuado en el recrecimiento del muro hacia arriba. Si miráis la parte baja de la torre por fuera, veréis ventanas ojivales que corresponden a esas ventanas ojivales que hemos visto por dentro y que luego finalmente se cegaron por fuera, pero que tienen un fino labrado por dentro, y a las que me han comentado que se accede desde el coro por una escalerita lateral un poco pendiente, eso sí, ¿no? De tal manera que, bueno, es digamos todo un ejercicio de curiosidad y prácticamente de arqueología naif, si queréis, porque no hay que desenterrar nada, está ahí, pero es un ejercicio de arqueología naif, que veáis los restos góticos que, digamos, transitan toda la parte baja de los muros y la parte del pie de la torre de la iglesia. La parte renacentista correspondería a esta parte ampliada, esta parte del crucero. Este cuadrado del que os hablaba aquí es uno, el cuadrado central este otro, y este tercer cuadrado es el tercer cuadrado del que hablábamos, junto con el cuadrado de cabecera dado por esta cabecera poligonal de la que tiene el retablo que nos ha hablado Policarpo, ¿no? De tal manera que esta es la parte renacentista. Las capillas colaterales, que son estas, son las capillas con esta cúpula de casetones y asentados sobre estas pechinas gallonadas, es decir, con esta especie de gallones que se dibujan aquí. Son renacentistas también, ¿no? Y bueno, de la ventana, por ejemplo, de la que hablábamos, es en concreto esta de aquí, esta ventana de la capilla lateral.
no parece que elimine ningún punto en especial, pero sí que si alguien tiene, digamos, la voluntad de venir a primera hora, sí que debe entrar un rayo de sol directo a la hora del amanecer entre el 21 de marzo y el 21 de septiembre. 6 meses al año debe entrar un rayo de sol directo, o bien para acá o bien en esta dirección hacia el 21 de junio y luego más hacia el frente, hacia el 21 de septiembre otra vez. A partir de ahí en invierno el rayo de sol no entraría directo y el resto de las horas del día tampoco por la altura del sol, y por tanto veríamos la luminosidad de la luz fuera, pero no veríamos el rayo de sol directo, de tal manera que el rayo de sol marcaría un poco la hora del amanecer, la hora en la que el sol se levanta. Tened en cuenta que antes la vida, las costumbres e incluso las labores estaban muy regidas por el horario solar y por el tránsito del sol. Si salís por esta puerta hacia afuera, aquí fuera tenéis la portada gótica de lo que os hablaba. Está hecho en uno de los góticos primeros, decía, por las características del arco, aunque el periodo en el que se inserta pues sea a mediados del siglo XIV, pero es quizá el gótico menos evolucionado, ¿no? Y bueno, pues los dos pórticos, el de la epístola a la derecha mirando hacia el altar mayor y el del Evangelio a la izquierda mirando también hacia el altar mayor, son ya fachadas, el del Evangelio del siglo XVIII, de principios del siglo XVIII, son fachadas ya barrocas, donde podéis ver y detallar un poco esas columnas salomónicas, esas proporciones, etcétera, etcétera, de las que hemos estado hablando. Y bueno, seguro que a partir de ahora, cuando paséis por la fachada sur, vais a mirar los relojes de sol, igual os animáis a leerlos y los vais a comprobar con vuestro propio reloj de pulsera. Recordad que tenéis que añadirle 2 horas en verano a la hora que os dé y 1 hora en invierno, y que además hay 8 minutos de diferencia con respecto a la hora que marca, porque el sol llega aquí 8 minutos aproximadamente más tarde que en la hora del meridiano de Greenwich. Como es una hora solar, nosotros tenemos la misma del meridiano de Greenwich, pero si la da el sol va 8 minutos retrasado. Por tanto, tenéis que contar con esa diferencia. Seguro que a partir de ahora lo miraréis, y bueno, yo creo que es interesante también para ver cómo antes medían el tiempo y centraban en estos aspectos tan cotidianos. Bueno, pues no quiero extenderme más, es muy tarde, habría algunas otras cosas que contar, pero es posible que lo dejemos para otra ocasión. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y encantado de estar aquí.